¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? La Real Sociedad se ha clasificado para los cuartos de final de esta Copa del Rey 2021-2022 después de vencer por 2-0 al Atlético de Madrid en un partido en el que, en mi opinión, el equipo de Imanol Alguacil ha sido claramente superior a los rojiblancos e incluso se podría decir que el resultado ha sido algo corto por el dominio y por la gran cantidad de ocasiones que han tenido el conjunto Chururín, pese a que, pues el Atlético de Madrid también ha dado un palo en una acción muy determinante o que ha podido ser muy determinante por parte de Carrasco cuando el encuentro iba 0-0, un Atlético de Madrid que ha vuelto a demostrar su debilidad defensiva. La Real Sociedad, para mí, lo ha leído a la perfección, ha sabido aprovecharlo y cuando ha cogido esa doble ventaja, ya ganaba por 2-0 en el tanteador, ha seguido apretando, ha seguido presionando, no ha cedido metros. En definitiva, el equipo de Imanol Alguacil hoy ha disfrutado, mientras que los jugadores del Atlético de Madrid se podría decir que han vuelto a sufrir, otra vez pagando su gravísima debilidad defensiva muy clara hoy, tanto en los centros laterales, donde prácticamente los jugadores de la Real se han impuesto en todas las acciones a los defensores del Atlético de Madrid, que además han cometido fallos tan importantes como el que hemos visto por parte de Felipe en ese 2-0 que ya prácticamente ha sentenciado el partido, el tanto de Sorloth mano a mano con Jan Oblak. Ahí le ha costado muchísimo reaccionar al Atlético de Madrid, como ya le pasó en la semifinal de la Supercopa frente al Athletic con esa remontada de los de Marcelino en un partido del que ya hablamos también aquí en el canal hace un par de días. En definitiva, una gran noticia para la Real Sociedad, que también necesitaba este tipo de impulso porque no está teniendo tampoco el equipo de Imanol Alguacil una racha en las últimas jornadas, sobre todo de Liga, demasiado positiva, así que además un triunfo en casa muy importante para que los de Alguacil puedan volver a tener esa racha positiva de resultados en el Campeonato Nacional de Liga. Vamos a ver a quién se va a enfrentar. Pues uno de los últimos campeones de Copa, obviamente lo ganó hace 2 años en esa final vasca ante el Athletic. Quiero repasar con vosotros todo lo que ha ido ocurriendo en este partido, que, como os digo, pues ya desde el principio la Real ha demostrado pues que estaba con más confianza, que llegaba mejor pese a los cambios en el esquema y de jugadores también por parte de Simeone, que tenía bajas muy importantes en el día de hoy. Vamos a repasarlo todo, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis y me dejéis en comentarios vuestra opinión sobre la situación actual del Atlético de Madrid, qué os ha parecido el encuentro y qué significa esta clasificación de la Real Sociedad a cuartos de final, donde hay que recordar obviamente que en esta eliminatoria van a caer equipos muy importantes con muchísima tradición copera. Vamos a comenzar revisando las alineaciones de ambos equipos. 4-3-3 habitual en la Real Sociedad, sin grandes novedades. La baja más importante obviamente era que Alexander Isak no podía estar como titular, y muchas novedades ahora sí en el Atlético de Madrid, que llegaba con bastantes bajas importantes, sobre todo en la parte de atrás, pero el Cholo Simeone ha decidido modificar el esquema, y creo que es algo que no recuerdo por parte del Cholo desde hace muchísimos años, cambiando a un 4-3-3, un 4-5-1 defensivamente, pero como es habitual en el entrenador argentino, sin pues cambiar demasiado la idea de juego, esperando un poquito atrás, podríamos decir cerca de en su propio terreno de juego, con las líneas muy juntas, es cierto que sin ceder metros, pero tampoco intentando presionar arriba a la Real Sociedad, que desde el principio pues ha impuesto su mayor ritmo de juego, mucha más energía, intensidad, ganando los duelos, siendo un equipo muy profundo y desde el principio imponiéndose en los centros laterales y también en las acciones a balón parado dentro del área del Atlético de Madrid. Se lo leí a varios aficionados rojiblancos ya en el inicio de ese partido, la debilidad, la falta de contundencia en el área de Felipe, de Lodi, de Hermoso, también de Versálico, de Héctor Herrera, que intentaba bajar pues a cubrir ese punto de penalti, ¿no? Algo muy tradicional en el Atlético de Madrid. Lo hacía Thiago, lo hacía también Gavi, en las últimas temporadas lo intentaba hacer también Coque, pero el mexicano era el que tenía esa misión. Ninguno de ellos daba la seguridad defensiva que necesitaba el cuadro del Atlético de Madrid, porque ya desde el principio la Real ha tenido dos acercamientos muy claros. El primero de ellos, minuto 6, lo estáis viendo ya, lo ha tenido Aritz Elustondo, acción prácticamente seguida, una doble acción de Januzaj, que creo que finalmente ha terminado dando en el palo, y en el minuto 13
favorece otra acción también importante, otra llegada importante de Mikel Oyarzabal. En definitiva, muchas acciones de peligro para un inicio del Atlético de Madrid, bueno, pues bastante malo, claramente superado por una Real Sociedad que pese a ese 4-5-1, pese a lo que podría ser una sorpresa, ¿no? O lo que yo creo que era claramente una sorpresa por parte del Cholo Simeone, bueno, pues no le había servido al conjunto rojo y blanco para igualar el partido, para que la Real no le estuviese superando. Claramente hay un nombre para mí a destacar en ese inicio de partido, es el de Adnan Januzaj, tanto en los centros, también llegando por banda, en definitiva siendo muy incisivo en la línea, en lo que estamos viendo el belga esta temporada con la Real Sociedad, donde yo creo que está siendo su mejor temporada, la que está teniendo más regularidad y en la que seguramente también en partidos importantes está pudiendo marcar más diferencias. Un gran inicio de la Real Sociedad, pero que no había podido bueno, pues marcar la diferencia que habíamos visto en el juego, llevarla al marcador por parte del conjunto de Imanol Alguacil. Eso nos hacía pensar que obviamente el Atlético de Madrid, con la gran calidad que tiene, iba a tener, bueno, pues su oportunidad para poder adelantarse en el marcador, y así ha sido, porque en una acción en la que la Real, bueno, pues tenía la línea adelantada, De Paul ha cazado un balón, podríamos decir prácticamente entre líneas, y con el exterior ha metido un grandísimo pase a Yannick Ferreira Carrasco, que partió desde la izquierda, se ha metido, bueno, pues ha caído prácticamente al sector derecho, ¿no? Entre el carril central y el sector derecho, en esa zona ha recortado, se ha marchado de Zaldúa, y después no sé si con la ayuda con la intervención de Allen, que en la repetición me ha dado la sensación de que tocaba el balón, esa acción muy clara ha terminado quedándose en un disparo al palo, contra el que seguramente Alex Remiro no había podido hacer absolutamente nada. Lo cierto es que para mí, a partir de ese minuto 18, con esa ocasión tan clara de Carrasco, a partir del minuto 14 el Atlético de Madrid ha reaccionado, el partido para mí se ha igualado, el conjunto rojiblanco ha comenzado a tener más balón, ha intentado sobre todo, bueno, pues establecerse en campo contrario, tenía jugadores y el esquema también para intentarlo. La Real, bueno, sabemos que durante esta temporada tampoco es que se esté sintiendo incómoda cuando tiene que defender cerca de su campo, así que, bueno, pues tampoco tenía ningún problema el equipo de Imanol Alguacil en asumir ese papel de equipo que tiene que esperar para poder robar, además teniendo también arriba la velocidad de Oyarzabal o de Januzaj, aunque obviamente no tenía a un velocista como es Alexander Isak para hacer tanto daño al contraataque. Lo cierto es que en esos minutos, pese a que el Atlético de Madrid ha tenido un poquito más de balón, lo único que ha logrado ha sido igualar el partido. Creo que sobre todo porque apenas ha creado ocasiones, o no las ha creado en ese tramo, no ha estado el conjunto del Cholo Simeone por encima de los de Imanol Alguacil. Y en una de esas acciones en las que veíamos un pequeño cambio en el Atlético de Madrid, porque ha empezado el conjunto rojiblanco a presionar la salida de balón de la Real, intentando sobre todo, bueno, pues presionar desde que Remiro tenía el balón. En una de esas acciones la Real ha salido jugando desde atrás, se ha saltado esa presión y ha encontrado, creo recordar, a Merino en el centro del campo, y a partir de ahí ha empezado esa transición en la que la Real ha movido el balón de un lado a otro, primero con Silva por la derecha, ¿no? Un poquito también en esa zona del medio derecha, le ha llevado también a la incorporación de Mikel Merino, ha vuelto a dársela a Silva, y Zaldúa, llegando a la línea de fondo, ha encontrado en el segundo palo a Adnan Januzaj, que se ha impuesto para mí con mucha facilidad, y con esto no quiero quitarle mérito al remate de Belga, que ha sido prácticamente perfecto, pero había tres jugadores del Atlético de Madrid en esa acción y ni siquiera ninguno de ellos, ni Felipe, ni Versálico, ni Correa, estos dos últimos, bueno, pues parece que se han hecho falta entre ellos, se han estorbado entre ellos, ninguno de ellos ha sido capaz ni de tocar ni de desequilibrar, al belga de la Real Sociedad, que con un cabezazo, como digo, perfecto, que ha dado en el palo y después ha entrado, ha batido y ha puesto el 1-0 en el marcador, en un momento del encuentro en el que para mí la Real, bueno, pues no estaba siendo tan superior, o no estaba teniendo tantos méritos como había tenido en el comienzo del encuentro, ¿no? Nos hemos ido así al descanso con la sensación de que el Atlético de Madrid, bueno, pues no estaba consiguiendo, con su cambio de esquema y con su 4-5-1 defensivo, parar a la Real Sociedad, sobre todo en ese inicio,
dominio y que cuando mejor o cuando el partido estaba más igualado, la Real había sido capaz de darle o de asestarle el primer golpe gracias a esa contundencia o a esa falta de contundencia por parte del Atlético de Madrid dentro de su área, ya que la Real se está imponiendo con mucha facilidad, claramente tanto en los centros laterales como en las acciones a balón parado. El descanso nos iba a dejar claro, o al menos eso parecía, que el Atlético de Madrid tenía que cambiar algo, que los jugadores necesitaban ese cambio de chip, porque en las últimas semanas estamos viendo un Atlético de Madrid que cuando recibe un golpe, bueno, pues le cuesta mucho reaccionar, y por eso el descanso era importante, por eso el mensaje del Cholo tenía que ser importante, y había incluso que esperar que se produjese algún cambio. Simeone ha decidido no hacerlo, y en la primera acción ha llegado un error muy grave de Felipe, la presión de Oyarzábal, la acción gran definición mano a mano de Sorloth para poner el 2-0 en el marcador, que prácticamente ha sentenciado el partido, porque el Atlético de Madrid, después de esa acción, de ese tanto de Sorloth, de la presión de la Real y de la gran definición del delantero noruego, ha quedado totalmente KO, no ha podido reaccionar. La Real, para mí, lo que más me ha gustado es que ha entendido que el Atlético de Madrid estaba sufriendo, como venía el Atlético de Madrid, un equipo sin confianza, que cuando le asestan un golpe no puede reaccionar, que ahora mismo, bueno, pues no tiene, no sé si decir, la capacidad mental, ¿no?, para imponerse o para darle la vuelta a un resultado de este tipo, a un golpe de este tipo, además viniendo de haberle, bueno, pues haber caído eliminado frente al Athletic también en la semifinal de la Supercopa, con una remontada, con 2 acciones a balón parado. En definitiva, ese segundo tanto le ha hecho muchísimo daño mentalmente a los jugadores del Atlético de Madrid, que han pasado a sufrir claramente en el campo. La Real lo ha entendido, ha seguido atacando, ha seguido presionando, ha seguido disfrutando con combinaciones al borde del área, con acciones de mucho peligro para Sorloth, acciones de mucho peligro también para Mikel Merino. La Real no ha podido aprovechar esas acciones para aumentar su ventaja en el marcador, y el Atlético de Madrid poquito a poco, con su cambio de esquema, con los cambios que ha hecho Simeone, con su paso al 3-4-2-1, con Lemar en izquierda como carrilero, con Carrasco en derecha como carrilero, arriba Suárez, Cuña y Joao Félix, prácticamente sin combinar entre ellos, pero al final el Atlético de Madrid, pese a que estaba siendo claramente superado, ya en los últimos minutos, bueno, pues sí que ha tenido algún acercamiento peligroso, sobre todo el que podía haberle dado algo de esperanza a los del Cholo Simeone en el minuto 79, una combinación entre Cuña y Luis Suárez, y en el mano a mano el brasileño, bueno, pues que ha salido perdedor de ese duelo ante un Remiro, que era el único que, bueno, yo creo que podríamos decir que apenas, que no estaba jugando bien en la Real, porque no había intervenido. Los demás yo creo que han dado claramente un buen nivel, que han ganado su duelo frente al jugador de la Real, del Atlético de Madrid, perdón, y Alex Remiro también, que bueno, pues llevaba su cuota de protagonismo bien ganada con esa gran parada final a Mateus Cuña. Al final un Atlético de Madrid que se ha visto claramente superado en el comienzo del partido, que ha pagado la debilidad defensiva para encajar el 1-0, y que cuando parecía que el Cholo Simeone podía tocar algo, bueno, pues se le ha caído claramente el plan por ese grave error de Felipe y la falta de reacción absolutamente de un Atlético de Madrid muy débil defensivamente, que ha vuelto a tener errores bastante graves de contundencia en su propia área, frente a una Real Sociedad que lo ha entendido muy bien, que lo ha aprovechado y que se clasifica para los cuartos de final. Ya solo falta que vosotros me dejéis en comentarios qué os ha parecido el encuentro, qué os ha parecido la actuación del Atlético de Madrid, qué necesidades veis que tiene que pues intentar paliar el conjunto del Cholo Simeone en este mercado de invierno. Para mí es muy urgente, y creo que es bastante también inexplicable, que el Atlético de Madrid no se vaya a reforzar con un central al menos en este mercado de invierno. Yo la verdad es que no lo entendería, aunque entiendo que a lo mejor puede ser una cuestión de dinero, pero no sé si un club como el Atlético de Madrid se puede pues permitir el riesgo de quedarse fuera de las posiciones de Champions, porque con esta debilidad defensiva es prácticamente imposible que lo pueda lograr. Vamos a acabar por aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dejad vuestro like. Nos vemos en el próximo.